El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bien, y para analizar los puntos que ya le poníamos en contexto al inicio de este espacio, doy la bienvenida a Leonor Selva, directora ejecutiva de la ANEP. Leonor, ¿cómo está? Bienvenida. Buenos Muchas gracias por estar con nosotros. Wendy, buenos días a todos. ¿Cómo están? Bien, estamos en las redes sociales para que nos envíe sus preguntas, comentarios o reacciones de los temas que nos ocuparán esta mañana. Tienen en pantalla las diferentes plataformas digitales. Estamos en Twitter como República 33 TV. Puede enviarnos mensajes a nuestro WhatsApp 7318-7627, en la cuenta de Facebook como República TV 33 y en la página web canal33.tv. Vamos a analizar varios temas esta mañana, Leonor, pero me gustaría conocer su posición, pero sobre todo también la posición de la ANEP sobre el contexto político que está viviendo el país, sobre todo a raíz de las capturas que ha realizado la Policía Nacional Civil a exfuncionarios del partido FMLN. ¿Cuál es la posición de ustedes sobre esto que ha ocurrido? Bueno, nosotros desde ANEP, desde hace años, creo yo, hemos llevado el llamado a que se judicialice y se investigue cualquier acto de corrupción que ocurra. Ahora bien, eso tiene que ir a la par de que se respeten los debidos procesos, que a las personas imputadas se les hagan todas las garantías de ley y que no sea parte de un despliegue de parte de una campaña política que busca más desprestigiar personas que combatir la corrupción, porque al final debilita la lucha contra la corrupción legítima y adecuada. Entonces, desde ANEP estamos siguiendo muy de cerca estos casos para garantizar que se respeten los derechos de las personas, que los casos estén bien sustentados. También queremos evitar lo que ha pasado en el pasado, que por hacer el show y por hacer el gran arresto y que entraran a la casa y que vieran la ostentabilidad, pero a la hora de la hora no se podía judicializar, o a la hora de la hora, por ejemplo, el expresidente Funes salió del país. Entonces lo que queremos es justicia y efectividad en esa lucha contra la corrupción, siempre respetando los derechos humanos. ¿Se estableció el debido proceso, de acuerdo con ustedes, por la forma en cómo se capturó a esos exfuncionarios? Le digo esto porque algunos dijeron, bueno, no hubo una orden judicial para estas capturas. Exactamente, lo que hubo es una orden administrativa que debería ser cuando hay un tema de flagrancia. No sé si este caso era lo adecuado. Tampoco es adecuado que no se les permita a las personas conocer de qué se les acusa, ni que tengan acceso a sus abogados. Creo que esas son las garantías mínimas que no se les pide a estas personas por haber sido funcionarios públicos. Se les pide que se les respete porque se les debería respetar a cada uno de los ciudadanos de este país. O sea, desde el más humilde hasta alguien que ha sido funcionario público tiene los mismos derechos y la justicia lo tiene que tratar igual. Y creo que a eso nos tenemos que mover. ¿Cómo se ve también, digamos, la decisión del Ejecutivo de buscar estos casos contra la corrupción, que en un principio, pues, evidentemente es positivo, luchar contra la corrupción en cualquier país del mundo? Se han establecido, pues, estas comisiones para investigar sobre sueldos, para investigar los recursos a las ONGs, pero por otro lado, pues, las presuntas irregularidades o presunta corrupción que ha sido, pues, señalada en esta gestión de gobierno, prácticamente eso queda relegado en todo esto. ¿Cómo se ve, por ejemplo, de la ANEP? Pues creo que es la política como siempre se ha hecho, ¿verdad? Y creo que a mí me gusta repetirlo en entrevistas. La población eligió un cambio tan radical y rotundo esperando resultados y comportamientos distintos. Lo normal es que todo el mundo señale la paja en el ojo ajeno y que todo el mundo señale la corrupción ajena, pero se haga del ojo pacho con la propia. Y creo que eso es quedar en deuda con la población y con el mandato que se les dio a todos los funcionarios electos en estos últimos procesos electorales. La corrupción actual es la que más debería, el compromiso principal tiene que empezar con uno mismo. Si hay casos de corrupción, hay que identificarlos temprano y hay que castigarlos, porque uno tiene que predicar con el ejemplo. Al mismo tiempo, si hay investigaciones sobre casos anteriores, mientras sean legítimas y sean efectivas y estén basados en hechos reales, hay que seguirlas también.
pero creo que lo más fácil es hacer una purga interna, y creo que en eso el gobierno está dejando una deuda al pretender querer que todos ignoremos los hechos de corrupción que han sido denunciados por los mismos medios de comunicación, tal cual lo habían hecho en los casos del pasado, en lugar de tomarlo como una de las prioridades, mantenerse ellos limpios y libres de corrupción. ¿Pueden identificar, Leonor, en estas capturas una medida o un sentimiento genuino para luchar contra la corrupción, o podría deberse a otros factores como persecución política, como lo están anunciando algunos sectores? Creo que claramente lo que hay es una campaña de desprestigio de la oposición, lo cual no desmerita que muchos de estos casos puedan tener fundamento y deban de investigarse. Pero vuelvo a la prueba de fuego de si el compromiso es real. Vienen primero que se combata la corrupción presente, actual y de funcionarios que están en gobierno, que se les remueva del cargo, tal cual lo prometió el presidente Nayib Bukele cuando lo juramentó. Hace un año él decía que él tenía la renuncia de todos estos funcionarios y que estaba listo a pedirles la renuncia con solo que hubiera la acusación de corrupción. Y ahora vemos que en realidad surgen casos como la lista Engel, que no son listas caprichosas, sí son listas de del gobierno de Estados Unidos, que está basado en investigaciones preliminares de corrupción. También vemos que se prometió que la CCS iba a tener todo el apoyo del gobierno, pero en el momento en que la CCS empieza a investigar casos actuales, pues se rompe el acuerdo con la OEA de una forma abrupta, no se publica la información de los casos y claramente el fiscal lo deja de lado. Entonces, la verdadera prueba de fuego de si somos diferentes es si están dispuestos a actuar diferente y a combatir la corrupción dentro de la casa. Usted acaba de decir, la lista Engel no son listas caprichosas, es decir, ¿a qué se debe entonces con listas caprichosas? Que creo que se ha querido desmeritar la lista Engel, lo ha dicho el fiscal, que eso es algo que los Estados Unidos elige, pero la lista Engel lleva un proceso en el Congreso de Estados Unidos que no es antojadiza, no es que ellos dicen este funcionario me cae mal y lo voy a remover. Hay investigaciones preliminares. Recordemos que el gobierno de Estados Unidos ha sido uno de los principales socios de El Salvador en los casos del combate a la corrupción y en los casos de apoyo a fortalecer las capacidades de la Fiscalía. Entonces ellos tenían información preliminar de que las personas que fueron incluidas en la lista Engel han cometido ilícitos, y por ende el gobierno de El Salvador, en lugar de decir esa lista no es mía, debería de tomar esa lista como un insumo para darle fuerza a las investigaciones propias aquí en la Fiscalía. Leonor, ante este escenario, ¿le genera preocupación a ustedes desde la ANEP que se pueda agravar este tensionamiento político que existe? Definitivamente, y porque al final este tensionamiento constante, que yo repito, es la dinámica a la que nos han querido tener acostumbrados por décadas, que lo hicieron las administraciones anteriores, de que en lugar de atender los problemas estructurales del país que tienen a la población viviendo día a día o sobreviviendo día a día, en lugar de eso quieren enfocarse en polarización política, en que yo soy el bueno y todos los demás son los malos. Eso no ayuda a resolver los problemas de la población, y esa es la parte que nos preocupa a nosotros. ¿Este clima que se está viviendo de polarización política es similar al de pasadas gestiones? Es idéntico al pasado, ¿no? O sea, es idéntico en el sentido de que las opciones políticas siempre se planteaban como que el único que tiene la solución soy yo y todos los demás actores son malos, y que todo el que critica o todo el que hace otras sugerencias o señala lo que se está haciendo mal es porque tiene un interés político partidario, cuando en realidad no es eso. Muchos de los actores sociales que son críticos, sobre todo de sociedad civil, lo hacen con el afán de que las cosas mejoren y cambien para los ciudadanos y la población. Ahora bien, desde la ANEP, ¿ustedes tienen alguna relación con funcionarios de este gobierno, por ejemplo? ¿Hay una diferencia marcada con relación a administraciones anteriores? Es una dinámica diferente, ciertamente, pero nosotros nos hemos mantenido abiertos y seguimos colaborando y atendiendo cada llamado del gobierno. La última reunión fue hace una semana y media, creo yo, cuando la ministra de Economía llamó a varios representantes del sector privado para hablar de una posible colaboración en cuanto al plan de vacunación, y eso nosotros siempre hemos estado en la mejor disposición. Lo hemos visto a lo largo de la pandemia, como el sector privado ha estado atento a todos los llamados del gobierno y hemos sido sumamente proactivos, y eso es lo que ha permitido la disciplina que el sector privado ha tenido en acatar las medidas de seguridad
y las indicaciones del Ministerio de Salud ha sido lo que nos ha permitido mantener la economía abierta y una especie de dinámica más o menos normal para toda la población. Bien, tenemos que hacer la primera pausa. Vamos a regresar enseguida con más de República. No nos cambien. Vengo a traerte serenata y este canto es el canto de tu gente. Agradezco mis raíces y mis alas, agradezco haber nacido de tu vientre. Como El Salvador no hay dos, bendita tierra, con tus playas, paraísos de sirena. Me fuera un día de vos, tal vez muriera. Río Lempa recorriéndome las venas, por tu gente con el alma tan sincera. Yo te amo desde Ataco hasta mi Anguera. Como El Salvador no hay dos, bendita tierra. Hola, ¿ya ingresaste a nuestra página web teleprensa.sb? En los próximos segundos tendrás la oportunidad de escanear con tu teléfono celular este código QR. Somos una plataforma completamente responsiva que se adapta a cualquier dispositivo inteligente y te informa todo lo que tú necesitas saber. En la página principal encontrarás las 5 noticias más destacadas del día. Los tiempos son cada vez más cortos. Infórmate con Teleprensa 60 segundos, un formato breve, directo y conciso de la actualidad nacional e internacional. ¿Te perdiste nuestra emisión de noticias? Descuida. En nuestro apartado de emisiones completas encontrarás siempre todos los detalles. Y por si fuera poco, hacemos llegar lo último hasta la palma de tu mano. Inscríbete en nuestro boletín informativo o cliquea en nuestro apartado de redes sociales Un Mundo Veraz, donde la información no se detiene. Teleprensa.sb te conecta con la noticia. Tu noticiero íntegro, veraz, actual, crítico. Cómo no he de amar tu belleza, como el toro Goz yo te canto y con fuerza. Con la realidad. Bien, continuamos con más de República, 7 de la mañana con 20 minutos. Conversamos en el estudio con Leonor Selva, directora ejecutiva de la ANEP. Leonor, quiero preguntarle también sobre otros asuntos importantes para el país y tiene que ver con estas reformas a la Constitución que está estudiando la comisión ad hoc, que es liderada por el vicepresidente Félix Ulloa. Y es que el sábado se conoció, por ejemplo, algunos elementos que estarían proponiendo incluir mecanismos de referéndum, aunque el vicepresidente pues dijo que seguirá el camino de la Constitución y que se va a requerir en 2 asambleas. Ahora bien, ¿cómo se ve todo este punto, tomando en cuenta el escenario político que estamos viviendo y las reformas a la Constitución? ¿Cómo se ve, por ejemplo, esta decisión del Ejecutivo? ¿Cómo interpretan ustedes reformar la Constitución en este escenario? Primero que nada, para nosotros es importante dejar claro que solo hay un mecanismo establecido en la Constitución para reformar la Constitución. Y eso requiere una primera aprobación por una asamblea, que podría ser esta, pero tiene que ser ratificado por una segunda asamblea. Que ese procedimiento requiere una amplia discusión social, porque no puede ser la representación de la voluntad de una sola fuerza política, aunque esa fuerza política tenga la mayoría en la asamblea. Porque reformar la Constitución es reformar
el fundamento de las reglas básicas de toda la sociedad y por ende tienen que haberse escuchado todos los sectores. Para nosotros, entre otras cosas, resulta insuficiente la conformación y la dinámica de esta comisión ad hoc que ha sido liderada por el vicepresidente. ¿Resulta insuficiente por qué? Por la falta de representatividad en general en cuanto a la discusión. La verdad que fue un grupo de abogados cuyos criterios para ser seleccionados y para saber si eran representativos de la sociedad nunca se hizo público. Más allá, peor aún, fuimos viendo que la mayoría de esos abogados fueron renunciando a la comisión a medida que la comisión iba desempeñando su labor, lo cual también te genera preguntas serias de qué hizo que el compromiso de estos abogados fuera perdiéndose y fueran renunciando a esa comisión. Y tercero, que nunca ha habido transparencia y el debate público sobre qué se quiere reformar. Yo en esto quiero ser muy enfática. La Constitución no es como cualquier otra ley. Cada artículo en la Constitución conlleva una serie de derechos e implicaciones en la vida del día a día de todos los ciudadanos, que cada palabra que se pretenda cambiar debe ser estudiada y discutida ampliamente y públicamente. Consideraríamos erróneo, y lo han hecho otros países, como Venezuela, erróneo que se someta a consulta pública, por ejemplo, que se someten 70 artículos de un solo. Eso es virtualmente no querer consultar a la población de verdad, porque no vas a poder analizar, no vas a poder tener una discusión seria sobre 70 artículos. En todo caso, cada reforma tiene que discutirse y proponerse individualmente sobre qué se quiere cambiar y qué se quiere lograr. Entiendo que la intención es reformar 196 artículos de los 272. Este mecanismo de referéndum, ¿qué riesgos conllevaría, sobre todo tomando en cuenta la cantidad de desinformación que hay en nuestra sociedad? Precisamente que al final este tipo de procesos parecen ser que representan al pueblo, pero que en realidad lo que representan es la voluntad de las personas que están en el poder. Y la historia en Latinoamérica, lastimosamente, nos ha demostrado que en la mayoría de casos este tipo de reformas constitucionales se usan para concentrar el poder, para anular a la ciudadanía y al pueblo y el control que ese pueblo tiene que tener sobre los gobernantes. Y al final, la mayoría de países que llevan estos procesos de esta forma terminan más pobres, más excluidos y con más limitaciones en cuanto al ejercicio de sus derechos. Entonces, la ciudadanía tiene que ser muy vigilante de este tipo de procesos y que se hagan de acuerdo a la ley y que se hagan en beneficio de ellos y no de las personas que están en el poder. Leonor, ¿ve usted una intención por parte del presidente Nayib Bukele de perpetuarse en el poder con estas reformas a la Constitución, más allá de lo que se esté dirimiendo, de lo que se conoce hasta el momento de estas posibles reformas? Yo me esperaría a ver de nuevo el contenido de las reformas. Creo que por respeto no me corresponde especular. Sin embargo, yo sí creo que la prioridad de un gobernante tiene que ser tomar los 5 años que uno tiene para mejorar la vida de los salvadoreños. Todo el que en el día 1 le diga que no puede hacer nada y que quiere 10 años más, 15 años más, suele ser una persona que no está enfocada en lo que tiene que ser. Y nuevamente, en la mayoría de países donde los gobernantes les han pedido a sus ciudadanos que confíen en ellos, que les den 10 años más, 15 años más para gobernar, la verdad es que vean los países en los que eso ha sucedido y en muy pocos de esos países ha mejorado el día a día de los ciudadanos. ¿Cree usted que la gente a nivel general, y esto de acuerdo a las encuestas que hemos visto, a la calificación que le dan al presidente, al gobierno, asimila, digamos, esta parte? Por ejemplo, puede verse en el espejo de Nicaragua, por ejemplo, de Venezuela, otros países que se tiende, digamos, a comparar con lo que podría estar pasando acá en el país. Yo creo que lo que la gente tiene que entender es que si el proyecto de Nuevas Ideas es exitoso, en 5 años va a haber otra elección donde pueden seleccionar a otro representante. Porque también el proyecto no puede recaer en una sola persona. Los mismos promotores de Nuevas Ideas dicen que es un movimiento amplio. Por ende, también para ellos tiene que haber la oportunidad de que otra persona los represente como candidato. O sea, veámoslo esto en 2 dimensiones. No es que todo el destino del país debe depender de una sola persona. En la práctica no lo es. No existe un país en el mundo donde una sola persona resuelva los problemas del país. Y también, desde el movimiento Nuevas Ideas, debe haber más de un liderazgo que esté dispuesto a tomar esas opciones. Entonces, usemos la vía democrática. Para mí es así de sencillo. Si un presidente hace una buena labor, en 5 años puede ese movimiento o ese partido político
candidatear a alguien más que vaya a seguir esa buena ruta. Leonor, volviendo un poco al tema de la tensión política, la situación que está viviendo el país, las capturas que se han realizado a exfuncionarios del FMLN y todo esto que ha venido pasando en estos días, en redes sociales se habla de la posibilidad de un paro nacional este 30 de julio. ¿Cuál es la posición de la ANEP sobre esto? Por el momento nosotros no hemos logrado identificar una sola organización de sociedad civil o movimiento formal o reconocido que sea el que esté promoviendo este hashtag sobre paro nacional el 30 de julio. Y en ese sentido a nosotros nos corresponde aclarar que como sector privado y sector productivo, desde la ANEP ni desde ninguna de las gremiales asociadas a la ANEP se ha estado promoviendo este paro nacional. ¿Apoyarían ustedes un paro nacional, por ejemplo? El del 30 de julio no conocemos ni qué se pretende promover ni quién está detrás del anuncio, entonces no podemos acompañarlo. ¿Verdad? Creo que eso amerita discusiones muchísimo más ¿Otro serias. Tipo de organización, por ejemplo? Otro tipo de organización, ¿sí? Exactamente, sí. Ok, perfecto. Vamos a pasar también a otro tema que tiene que ver con la incursión del Bitcoin al país, luego de que fuese aprobado en la Asamblea Legislativa y que va a entrar en vigor el 7 de septiembre. ¿Qué implicaciones se ven desde la ANEP al funcionamiento de esta criptomoneda en la economía del país? Leonor. Bueno, primero que nada, la incertidumbre que ha generado, creo yo que es el mayor daño a la economía. Estamos a un poquito menos de un mes, a casi al mes exacto. El 7 de septiembre se espera que entre en vigencia la ley Bitcoin y a estas alturas no hay nadie en el sector privado que haya sido consultado o a quien se le haya dado algún lineamiento sobre cuál va a ser la reglamentación, cómo lo vamos a tener que implementar, qué implica esto para los ciudadanos. Y por el contrario, sí estamos viendo señales del impacto negativo que está teniendo en la economía, cómo el resto del mundo nos está viendo como una fuente de riesgo para los sistemas financieros. Nos surgen preguntas sobre nosotros desde el sector privado estamos obligados y el Estado salvadoreño está obligado a cumplir con normativas internacionales sobre lavado de dinero, combate a crimen organizado y no sabemos cuál va a ser la implicación de la ley Bitcoin. Y tercero, lo estamos viendo en el precio de los bonos del Estado, el acceso a crédito del sector privado en la banca internacional y del Estado, que estamos viendo que trata de colocar préstamos a nivel internacional y no nos están prestando. Entonces, creemos que fue una ley apresurada, fue una ley inconsulta, fue una ley que la ciudadanía no quiere, porque hemos visto al menos 2 encuestas, una de Camarazal y una de la Gavidia, si no me equivoco, ambas mostrando un amplio rechazo de la población a esta ley. Y sin embargo, el gobierno ni da marcha atrás, ni está dando más lineamientos, más luces de cómo van a gestionar este tema. Entonces, ahí sí nos preocupa mucho porque es jugar con el dinero de la ciudadanía. Hay sectores que ven ciertos beneficios en esta criptomoneda. Por ejemplo, en la parte se habla de una mayor inversión, de la posibilidad de una mayor inversión. Se habla también de la posibilidad de incrementar la inclusión financiera. ¿Cómo ven ustedes, digamos, estos 2 puntos? ¿Qué tan real pudiese ser? ¿Cómo se pudiese materializar esto? A ver, yo creo que aquí hay que separar 2 cosas. Hay un aspecto sobre modernizar el sistema económico salvadoreño que tiene que ver con el uso de las criptomonedas. Las criptomonedas no estaban prohibidas en el país. Usted ya las podía usar. Tú ya podías tener Bitcoin. Yo ya podía transar en Bitcoin y aceptar Bitcoin si lo quisiera. En el Zonte también la gente utilizaba Bitcoin. Exacto, claro. Pero era voluntario. Creo que donde hubo una desproporción y no se midieron las consecuencias es al hacerlo obligatorio. Al hacerlo obligatorio me parece a mí que se generan más problemas que soluciones. Además, en un país donde, es cierto, no hay acceso, no hay formalización bancaria para la ciudadanía, pero eso tiene 2 presupuestos que Bitcoin no puede resolver. El primero es que la ciudadanía no tiene capacidad de ahorro. Eso tiene que ver con los salarios, con desarrollo económico, con crecimiento económico. No tiene que ver con que haya o no una criptomoneda. Además, hay un tema de conectividad. Las poblaciones más vulnerables y excluidas, de todos modos, no tienen acceso a la tecnología ni a la educación financiera que soporte el uso adecuado de Bitcoin. Y por ende, hay más riesgos que el beneficio de que se vaya a bancarizar. Si no resuelves primero el tema del ahorro y el tema de la educación financiera,
el Bitcoin no te va a resolver el tema de la bancarización. Y aparte de esos dos puntos que ha mencionado Leonor, ¿qué efecto tiene o qué peso tiene la pobreza en el país, por ejemplo, ante la posibilidad de incrementar la inclusión financiera en un país donde se ha visto fuertemente golpeado por la crisis de la COVID-19? Pues efectivamente, yo creo que volvemos al tema. Primero, empecemos por educación financiera. Ese es el presupuesto para la bancarización. No es un tema de acceso a medios bancarios. Lo primero es que la ciudadanía sepa qué es gasto, qué es ingreso, qué es ahorro. Segundo, creo que hay mecanismos de trabajar con el sector privado para líneas de crédito bajas, blandas. Eso siempre se ha venido trabajando y eso no depende de Bitcoin. Por el contrario, creo que aquí nuestra advertencia vuelve a ser la misma. Bitcoin tiene una gran debilidad y es que es un activo altamente especulativo. Es decir, el valor del Bitcoin cambia drásticamente a lo largo del día y ni se diga a lo largo de las semanas. Es importante que la población sepa que cuando se decide usar Bitcoin, ellos están decidiendo jugar una apuesta. Ellos están chiviando más que invirtiendo. Y eso creo que es lo que tiene que quedarle claro al ciudadano del día a día para que él después no se sienta engañado, ni burlado, ni que perdió su dinero. Bitcoin es o una inversión o es casi que estar chiviando. Así de sencillo. Y por eso yo creo que si la ciudadanía quiere tener mayor sanidad financiera, lo que corresponde es que entendamos cómo funciona un ahorro, cómo yo puedo hacer planificación, cómo yo puedo acceder a créditos de forma ordenada. Creo que esa es la tarea que tendríamos que hacer. Perfecto, tenemos que hacer pausa, regresamos enseguida con más de República, no nos cambien. Buenas tardes, bienvenidos a Teleprensa. Tenemos toda la información sobre... Teleprensa se ha renovado. Somos un equipo dedicado a informarte. Nos caracteriza nuestra independencia y credibilidad. Dudamos, cuestionamos y repreguntamos para ti. Evolucionamos y nos conectamos contigo a través de nuestras multiplataformas de transmisión nacional e internacional. Somos el noticiero de mayor trayectoria en El Salvador. Llevamos a tu pantalla los sucesos más importantes de las últimas horas. Nos define la confianza, la trayectoria, la experiencia y la rigurosidad. Infórmate con Teleprensa. En Canal 33 hacemos periodismo. Vivo enamorado de este suelo, no me canso de tu luna y de tu cielo. Vengo a traerte serenata y este canto es el canto de tu gente. Agradezco mis raíces y mis alas, agradezco haber nacido de tu vientre. Como El Salvador no hay dos, bendita tierra, con tus playas, paraísos de sirena. Fuera un día de vos, tal vez muriera. Río Lempa recorriéndome las venas.
Continuamos con más de República, son las 7 de la mañana con 36 minutos. Conversamos esta ocasión con Leonor Selva, directora ejecutiva de la ANEP. Leonor, en unos días entra en vigor el incremento del 20% al salario mínimo que fue aprobado. La ministra de Economía como el ministro de Hacienda pues llegaron a la Asamblea Legislativa a solicitar reformas a la ley de creación del Fideicomiso de Recuperación Económica de las Empresas Salvadoreñas Firempresa para destinar estos 100 millones al subsidio para las MIPYMES. Ahora bien, ¿les preocupa a ustedes desde la ANEP que Bandesal pueda dar las garantías para poder realmente brindar estos 100 millones de subsidio en este contexto de crisis económica y situación fiscal complicada que tiene el país? Sí, en ese sentido nosotros llevamos las últimas 2 semanas haciendo un llamado a Bandesal que garantice a las MIPYMES, a las pequeñas y medianas empresas que son quienes realmente pueden aplicar a este subsidio, que los fondos van a estar disponibles y que va a haber un mecanismo ágil y eficiente para entregarlo. Primero que nada, nos surge la duda que en la misma sesión donde el ministro de Hacienda asistió a la Asamblea Legislativa para presentar la ley, aseguró que los fondos iban a salir del Fondo General de la Nación, pero que todavía no se había identificado de qué cartera. Eso en buen salvadoreño significa que todavía no saben de dónde va a salir el dinero. Eso nos preocupa porque el salario mínimo, la ley, el aumento aprobado empieza a operar a partir del 1 de agosto y no tenemos todavía garantías de que los fondos ya estén asignados a Bandesal para estar listos para ser entregados. Adicionalmente, solicitamos al gobierno, y en esto también nosotros hemos mostrado nuestra mejor disposición de trabajar en campañas informativas para que nuestra pequeña y mediana empresa pueda aplicar a este subsidio. ¿Se han reunido con funcionarios del gobierno para apoyar, digamos, en estas campañas de información? Le pregunto porque vi en la cuenta de Twitter que el señor Paul Steiner de CONAMIPE pues le decía que evidentemente pueden participar en alguna campaña. Nosotros exactamente, yo le contesté al señor Steiner que con gusto nos reuníamos o que me mandara la información oficial para nosotros también hacer esa campaña, pero que queríamos tener la garantía de que fuera la información adecuada. Sin embargo, ya no tuvimos respuesta. No obstante, repetimos, estamos en la mejor disposición de trabajar con el gobierno para que la cosa marche bien y se garantice que todas las MIPES puedan recibir este subsidio. Ahora bien, una de las cosas que hay que aclarar es que según los lineamientos que estableció el gobierno, solo son aquellas MIPES que tienen hasta 100 empleados los que pueden aplicar a esto. Y que va a haber un trámite que creo que está asociado a que uno esté registrado como patrono en el IS y luego se le va a resarcir el dinero. ¿Qué queremos nosotros? Eficiencia. ¿Por qué? Porque las MIPES normalmente su mayor carga al final del mes, lo que ellos tienen que sacar, y eso lo entiende cualquier empresario pequeño que tenga una MIPES, es la planilla. Ese es su mayor gasto y normalmente ese es el gasto que los descapitaliza y determina si van a tener utilidades o no a final de mes. Entonces es bien importante que este subsidio se les entregue a la mayor brevedad posible. Para nosotros 45 días es un poco excesivo, conociendo la realidad de un pequeño empresario. Eso lo puede limitar en comprar insumos, en comprar materia prima, en volver a llenar su inventario. Así que en la medida en que Bandesal pueda ser ágil, diligente y responsable, que no lo pague un mes y luego lo deje esperando 2-3 meses, podemos hacer que este subsidio funcione. ¿Qué datos maneja la ANEP de trabajadores que reciben salario mínimo actualmente? Nosotros, bueno, para empezar, eso varía bajo sectores, hay que decirlo, yo creo que esa es una percepción que hay que cambiar. La mayoría de los sectores económicos y de nuestras industrias ya paga por encima del salario mínimo. Sin embargo, obviamente es la pequeña empresa la que más paga salario mínimo, sectores como el textil y el sector de agricultura son los que van a tener la mayor carga en cuanto a este pago de salario. Nosotros esperamos que se beneficie la mayor parte de la población, pero también que se haga de forma en que no caiga en las pequeñas y medianas empresas esta carga, puesto que el Estado ha prometido que hay un subsidio. A ver, y pongo un ejemplo a todo esto porque me parece importante verlo por sectores. Por ejemplo, El Salvador tuvo la tercera peor cosecha de café de la historia, o la más baja en más de 100 años. Realmente ese sector está bastante deprimido y mucho más con la crisis económica. ¿Está este sector en condiciones para poder asumir este incremento del salario mínimo, Leonor? Hay que decirlo, nosotros una de las cosas que pretendíamos haber llevado a la mesa del Consejo Nacional del Salario Mínimo era la posibilidad de que se tuviera alguna concesión con el sector
de agricultura, precisamente porque es un sector que no solo es un sector económico importante, es también estratégico para el tema de soberanía alimentaria y es un sector que al mismo tiempo tiene margen de ganancia muy bajo. O sea, es un sector que ya estaba presionado por los altos costos de la electricidad, de la luz, por la competitividad a nivel mundial. Y es el sector que creíamos nosotros que podría verse más con un impacto negativo mayor ante el aumento del salario mínimo. Simple y sencillamente porque no sabíamos si como sector lo podían pagar. Ahí también nosotros nos hubiera gustado haber tenido una discusión más amplia con el gobierno de tal vez de que fueran incluidos, y eso todavía lo puede considerar el gobierno, de que sean incluidos el sector de agricultura en este subsidio para garantizar que no se termine de perder el sector productivo, que no se pierdan empleos, que no hayan recortes, etcétera. Sobre el subsidio de 100 millones, ¿será suficiente? Y pregunto esto porque hace unos días conversábamos también con la economista Tatiana Marroquín y decía que de acuerdo con cálculos de datos oficiales, por ejemplo, el Estado necesitaría un poco más de 200 millones para poder subvencionar el aumento al salario. ¿Qué consecuencias se podría generar esto para las empresas, sobre todo para la micro, pequeña y mediana empresa? Yo creo que la ciudadanía a veces tiene que entender que esto es tan sencillo como, si bien el salario mínimo es una buena prestación para los trabajadores, desde el punto de vista de la empresa es como que te subieran el precio de otro servicio, como que elevaran los costos de producción de todo. Entonces la consecuencia natural de un aumento tan abrupto y tan alto es que se eleven los costos de los productos o que haya reducciones de empleos. Nosotros sabemos que nuestros sectores están haciendo todo lo posible para incorporar esta medida de la forma más sana posible, pero sí, es casi que imposible evitar que no sube el costo de la vida cuando están subiendo al mismo tiempo los costos de la electricidad, del agua y de este salario mínimo. Por eso para nosotros es bien indispensable que este subsidio que prometió el gobierno precisamente para pretender paliar el impacto negativo del salario mínimo sea entregado de forma diligente y que sea entregado de forma ininterrumpida. No sería correcto que, ya que lo han prometido para un año entero, el gobierno se quede sin fondos a mitad del camino y luego pretenda que sea la empresa, las pymes las que lo absorban. Sí. Ya que habla de incremento de precios, Leonor, la inflación a junio está en el 2.6%. Estamos hablando una de las inflaciones más altas que hemos tenido pues en los últimos años y que podría, digamos, incrementarse. Ahora bien, que este incremento al salario mínimo, que si bien de primera instancia es positivo efectivamente para los trabajadores, pero que no tenga un estudio de base, un análisis que pueda pues determinar, por ejemplo, si el país tiene las condiciones y las empresas realmente se están recuperando y cómo se están recuperando de esta crisis, ¿qué implicaciones puede tener? Pues obviamente es un riesgo a los niveles de empleo, pero sobre todo es un riesgo a la ruta de la recuperación de empleos. Yo creo que tenemos que poner este aumento del salario mínimo en el contexto en el que estamos como país. Según la encuesta precisamente de la Gavidia de la semana pasada, según el estudio que ellos hacían, todavía faltan 29,000 empleos que recuperar. Y si bien nosotros como sector privado estamos comprometidos a que este aumento del salario mínimo se ejecute de la mejor manera y no se pierdan empleos, lo que sí es cierto es que probablemente sea algo que haga más lenta la recuperación de esos 29,000 empleos. Ralentice esa recuperación que se espera. Precisamente. Porque obviamente ingresos, utilidades que podían haberse generado para una nueva plaza, para un nuevo trabajo, probablemente ahora sirvan para subsidiar y mantener las plazas que existían con estos nuevos ajustes de salario mínimo. Bien, tenemos que hacer la última pausa. Regresamos enseguida con más de República. No nos cambien. Si me fuera un día de vos, tal vez muriera, friolenta recorriéndome las venas. Me voy pa'l norte muestra todas las caras de la migración, aquellas historias de los guanajuatenses que decidieron en algún momento salir del estado para buscar otra vida en un país que ofrece el llamado sueño americano. Te discriminan porque eres hispano, porque no hablas inglés, porque no tienes papeles. Hay demasiada discriminación y aquí vienes, esto prácticamente para nosotros es un sufrimiento. Acompáñenos a ver estas historias que incluyen al sentir latinoamericano, domingos a las 7 de la noche por Canal 33.
Recorre Latinoamérica junto a Fena de la Mayora en busca de los compositores musicales que revolucionaron el siglo XX. Este costeño pareciera y cantarse unos vallenatos a las chicas en una chimenea romántica bogotana. Eso era una cosa, ¿no? También una mezcla totalmente sofisticada. Claro. Era una cosa muy exótica. Descubre las historias, anécdotas y recuerdos de estos grandes compositores. Usted quería presentarse en la ceremonia de los Grammy. Ahí yo sí. Si me invitan, yo voy. Pero si encuentro quien me apoye, quien me dé los pasajes, voy, porque yo estoy comenzando. Yo no subí ni el primer escalón. Músicos de Latinoamérica, todos los domingos a las 4:30 de la tarde por Canal 33. Vivo enamorado de este suelo, no me canso de tu luna y de tu cielo. Negros es una serie sobre la historia y la vida de los afrosantafesinos desde... Bien, son las 7 de la mañana con 47 minutos. Seguimos conversando en el estudio con Leonor Selva, directora ejecutiva de la ANEP. Vamos a leer también algunos comentarios en redes sociales, pero antes, Leonor, entiendo que la ANEP está por finalizar el informe de coyuntura económica que lo van a presentar una semana después de vacaciones. Sí, exactamente. ¿Hay algunos elementos generales que nos pueda adelantar o por lo menos comentarnos, explicarnos cómo está la situación de las empresas, por ejemplo, en este proceso? Hay que recordar que el país ha tenido una de las peores contracciones económicas desde inicios de los años 80. Hablamos de pues una reducción de 7.9% del PIB, de acuerdo con lo que nos ha dicho el Banco Central de Reserva. Sí, efectivamente, hay que decirlo, al principio del año creo que nosotros estamos en una trayectoria, una tendencia muy positiva para recuperación económica. Sectores claves, por ejemplo la exportación, habían logrado no solo mantener en la medida de lo posible todos los contratos internacionales y cumplir con todas las obligaciones, pero también tratar de mejorar las cifras con respecto al 2020 de la pandemia. Entiendo que, por ejemplo, Coexport espera que podamos cerrar el año con cifras muy superiores a las del 2020 y las del 2021. Eso es por sector. Sin embargo, nosotros sí estamos conscientes que no se han recuperado todos los empleos formales después de la pandemia. Según los datos del IS, todavía tenemos un déficit de 29,000 empleos. Y al mismo tiempo un tema que nos preocupa es el crecimiento o el incremento de la informalidad. Como consecuencia de la pandemia, muchos negocios formales se perdieron y al mismo tiempo que se perdieron muchos empleos, muchas personas están emprendiendo, pero en el sector informal. Y creo que eso es importante recordarlo, porque cuando hablamos... ¿Tienen un estudio ustedes para ver datos, por ejemplo, cuántas empresas han pasado de la parte formal a la informal? Eso lo estamos explorando, vamos a ver las cifras, pero por el momento sabemos que el 80% de la población ocupada, está en el sector informal. ¿Por qué esto es importante? Porque aunque estas personas tienen trabajo, no tienen acceso a prestaciones laborales, no tienen garantías, por ejemplo, de salario mínimo. En ese sentido, a veces hay que recordar eso. Este tipo de medidas de salario mínimo tienen el impacto de elevar el costo de la vida para todos, porque todos consumimos, pero en realidad hay un 80% de la población a la cual esta discusión no le atiende, porque como están al margen de la ley en el sector informal, ellos no tienen prestaciones, ellos no cotizan, ellos no pueden acceder al seguro social y tampoco pueden tener garantías de que el salario que se les pague sean los salarios de ley. Por eso es que para nosotros una de las prioridades ahorita de la ANEP es trabajar con el sector informal para que poco a poco se vayan formalizando. Para nosotros esa es debe ser parte de las apuestas del país. Eso le permitiría al Estado recaudar mayores tributos, que toda la carga de los gastos estatales se reparta de forma más equitativa, que los empleados que están en el sector informal puedan acceder a mejores condiciones de trabajo y que en general las empresas informales tengan mayor seguridad, mayor acceso a créditos y una planeación. Les digo que apostarle a formalizarte
Hay mucha gente que le gusta estar en el sector informal, incluso si puede formalizarte. Es cierto que hay muy pocos incentivos, hay mucha burocracia, la gente no ve beneficios de formalizarse, pero yo sí creo que formalizar tu empresa es apostarle a un plan de vida con futuro. Pero esto debe ser parte de una política pública, ¿no? Pero eso debe ser parte de una política pública. O sea, nosotros como ANEP sí queremos trabajar en cómo ayudar y acompañar a estas empresas, a estos emprendedores que están en la informalidad, para que vayan formalizando sus negocios. Sin embargo, se necesita una política pública que haga que haya más incentivos que desincentivos para formalizarse. Perfecto, tenemos que leer comentarios y preguntas para ti en las redes sociales. Vamos a leer los primeros. En esta hora de entrevista hemos recibido pues varias preguntas y reacciones. Ahí está el primero. Dice, ¿tiene ANEP un análisis ante la realidad socioeconómica que vive el país? Dado que gobiernos, pregunta Rafael Mengíbar, van y vienen, pero aún hay una deuda que construir, un modelo entre y para salvadoreños, y los acomodos a gobiernos hicieron daño a la micro, pequeña, mediana empresa. Vamos con otro comentario. Julio César dice, es evidente que Bukele está protegiendo a sus corruptos y se está protegiendo él mismo porque él es corrupto. La CICIES presentó casos con pruebas y el fiscal archivó dichos casos. Vamos con otro comentario. Dice H. Jiménez, el gobierno ha tenido la oportunidad histórica de barrer la casa con la lista Engel, pero no ha cumplido con su compromiso contra la corrupción. Peor aún, está bloqueando todas las herramientas de fiscalización para esconder su corrupción. Vamos con otro más. Carolina Gómez dice, desde mi perspectiva, no hay ninguna campaña de desprestigio. Cometieron un delito valiéndose de sus cargos públicos, recibiendo cantidades de dinero que bien pudieron invertirse en programas sociales o en un sistema de salud que tan precario heredó el FMLN. Vamos con otro más, rápidamente. Julio César dice, la corrupción tiene que ser perseguida con imparcialidad porque ninguno de la derecha ha sido capturado. Leonor. Bueno, creo que... son varios, así que te puedes tomarte. Son varios. Sí, efectivamente, nosotros siempre nos mantenemos en la ruta y creo que en el último trimestre del año van a haber varios de nuestros eventos que están enfocados a hacer propuestas de rumbos de país en materia económica y de cómo construir este modelo de desarrollo económico que sea más inclusivo, que es lo que buscamos todos como país. Entonces, en el último trimestre del año esperamos hacer una serie de eventos que vayan enfocados a eso como ANEP, para hacer un sector privado propositivo. Creo que en la medida de lo posible hemos sido un sector privado que siempre ha estado a disposición de trabajar con el gobierno en estas construcciones y definitivamente hemos sido, los empresarios y los emprendedores han sido un factor clave para que el país salga de la pandemia y lo vamos a seguir siendo dado que no terminamos de salir de esta crisis. ¿Es más difícil ahora trabajar con este gobierno que con anteriores, Leonor? Creo que cada gobierno ha tenido sus retos. Bueno, yo obviamente tampoco estaba en la ANEP anteriormente, pero creo que cada gobierno ha tenido sus retos. Ciertamente nosotros esperaríamos que este gobierno aproveche la oportunidad histórica de tender puentes en lugar de quemarlos. Creo que hay que dejar de lado intereses políticos partidarios. Nosotros como sector privado estamos haciendo nuestra tarea de realmente representar a la fuerza productiva del país sin intereses políticos partidarios y esperamos que el gobierno tenga la misma disposición de sentarse y trabajar juntos con nosotros. Ese, digamos, es el deber ser, ¿no? Pero ahora bien, dadas las condiciones, el escenario, las decisiones que se toman, ¿cuál es el papel de la ANEP en esta situación política que tiene El Salvador? Somos el sector, representamos o aspiramos a representar la voz del sector productivo y eso no depende de la actitud que tenga o no el gobierno. Creo que si no se puede trabajar con el gobierno, nosotros igual tenemos la responsabilidad de proteger los empleos que existen y de generar en la medida de nuestras posibilidades el ambiente económico propicio para que el país crezca y mejore y para recuperar los empleos y para apoyar a los emprendedores. Y en ese sentido, ANEP, creo que una de las prioridades ahora es ser esa ancla que dé certidumbre, seguridad jurídica y que dé apoyo al sector privado para que sigamos creciendo, porque al final lo que le preocupa a la población, lo que la mayoría de ciudadanos se despierta pensando todo el día es cómo generar suficientes ingresos para costearme la vida. Y los que tienen más privilegios es cómo construir un mejor proyecto de vida. Y creo que esa va a ser la prioridad de ANEP, independientemente de lo que otros actores en el espectro político
hagan o dejen de hacer. Ahora bien, pero sin un trabajo en conjunto con el Ejecutivo, por ejemplo, sobre todo en el tema económico, de apoyo a las empresas, que eso es fundamental para que la economía crezca, y tú lo sabes muy bien. ¿Cómo se logra esto, por ejemplo? ¿Cómo se logra cuando hay un tensionamiento con este nivel? Nosotros le hemos dicho en repetidas ocasiones, la tensión política puede generar show y rédito electoral, pero económicamente ha sido una de las cosas que mantiene a El Salvador en la pobreza y en la exclusión. Es bien difícil para nosotros convencer a un inversionista extranjero que venga a invertir al país cuando no sabe con qué ley o con qué cambio de ley y de condiciones se va a despertar cada mañana. Sin embargo, creo que a nosotros nos corresponde trabajar sobre todo, por ejemplo, la NEP no está, contrario al mito que se ha dicho, no está lleno de grandes empresarios que viven en una esfera distinta al resto de la población. En la mayoría de casos son personas que hace 15 años eran emprendedores empezando su negocio y ahora son marcas reconocidas. Y yo creo que esa representación de estas personas que ya lo lograron, que a pesar de las adversidades lo lograron, es el valor de la NEP. Sabemos la ruta de cómo generar riqueza y cómo permitir a los emprendedores superarse, y por eso es que muchos de nuestros esfuerzos están enfocados en eso. Por ejemplo, hace 2 semanas tuvimos un evento, nuestro primer evento de premio a la iniciativa privada, donde se dieron premios de capital semilla para emprendedores. Asimismo, un acompañamiento, parte del programa es hacer un acompañamiento a los emprendedores para que no se sientan solos. Si no tienen opciones gubernamentales de asistencia, nosotros sí creo que podemos generar estas dinámicas dentro del sector privado de mayor solidaridad para que se sientan acompañados por alguien. Perfecto, hemos llegado al final, Leonor, gracias por habernos acompañado, muy amable. Gracias, Wendy, y gracias a todos que nos vieron. De esta manera finalizamos, doy paso de inmediato con Vero y Ale. Buenos días, chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo estás? Excelente fin de semana, Wendy, ¿tú qué tal? Muy bien.